Buenas a todos, soy Adrián López Ballesteros y con este vídeo veremos cómo modificar los parámetros del modelo SWAT Plus y cómo lanzar una simulación con el mismo. Así que, comencemos. En primer lugar, como ya tenemos realizados los dos primeros pasos del modelo SWAT, podemos abrir el mismo desde el escritorio. Es decir, ya no haría falta abrir QGIS. Podemos venir a SWAT Plus Editor, hacemos doble clic en el mismo. Aquí ya podemos ver que automáticamente nos abre el último modelo SWAT Plus que hayamos generado. En este caso es el del vídeo anterior, el modelo SWAT Plus Pegonte. Y si os acordáis, este modelo hemos introducido ya el Weather Generator, así como las estaciones climáticas de nuestra zona de estudio. Acordarse que solo tenemos precipitación y temperatura. Las demás variables que necesita el modelo SWAT Plus serán generadas de forma automática a partir de este Weather Generator. A continuación os voy a enseñar cómo modificar algunos parámetros del modelo SWAT Plus. Para ello tenemos este menú de la izquierda donde podemos ver la pestaña de conexiones, basing, regiones, etc. En este vídeo lo que nos interesa es la pestaña de basing en el apartado de codes. Aquí nosotros vamos a modificar el método a través del cual se calcula la evapotranspiración potencial. Por defecto tenemos el método de Penman-Monteith, sin embargo, si solo tenemos precipitación y temperatura como dato de entrada real, es recomendable utilizar el método de Hargreaves, el cual funciona bastante bien. Para cambiarlo, simplemente lo seleccionamos en el desplegable. Ya veis que ha cambiado a Hargreaves y abajo a la izquierda le damos a guardar cambios. Desde esta ventana podemos cambiar otras cosas, como puede ser la forma en la que se acumula el agua. Por defecto está el método de variable de almacenamiento. Podemos utilizar también el método de Muskingum. Esta sería como el panel maestro para modificar parámetros generales del modelo SWAT Plus. Otra ventanita que también nos puede interesar sería la de Parameters a escala de basing, y aquí pues como veis tenemos muchísimos. Podemos tener en más de 200 parámetros en el modelo SWAT. En este vídeo solo hemos modificado la evapotranspiración potencial, y si necesitáis más información de este método, en qué consiste este método o de cualquier otro parámetro que se encuentre en el modelo SWAT, a continuación os voy a enseñar cómo encontrar esta información de forma fácil. Para ello vamos a nuestro buscador y en el mismo escribimos SWAT Plus Documentation. Vamos al primer enlace de Gitbook y aquí tendríamos toda la información necesaria sobre el modelo SWAT Plus. Si queréis buscar cuáles son los métodos que permite utilizar el modelo SWAT Plus en cuanto a evapotranspiración potencial, aquí en la zona de búsqueda, arriba a la derecha, escribimos PET, Potential Evapotranspiration, le damos a la zona donde aparece esta descripción, Potential Evapotranspiration, y aquí te explica qué es la evapotranspiración potencial y cuáles son los métodos que permite el modelo SWAT Plus. En nuestro caso nos interesa este método de aquí, el método Hargreaves. Por tanto, vamos a buscar el método Hargreaves en este buscador. Como veis es bastante potente. Y abrimos el primer enlace que nos sale. Y ya tendríamos aquí la fórmula que utiliza SWAT Plus para calcular esta evapotranspiración potencial mediante el método de Hargreaves. Así como todas las variables de entrada de las que tira para hacer este cálculo. Como podéis ver, bastante intuitivo, bastante fácil de buscar, simplemente utilizar la pestañita de búsqueda, eso sí, todo en inglés, y ya podréis ver o profundizar en el funcionamiento del modelo SWAT Plus. Volviendo al mismo, en la pestañita Basing ya sabéis que tenemos los parámetros que hemos modificado. Lo que vamos a hacer ahora es lanzar una simulación o un escenario. Para eso
ya hemos completado la parte del lápiz de Edit SWAT Plus Inputs. A continuación vamos a pasar a Run SWAT Plus. Vamos al triangulito. Lo primero que nos pide es dónde va a escribir los archivos de salida. Podemos dejar la opción que hay por defecto. A continuación nos pedirá el periodo de simulación que vamos a utilizar para correr nuestro modelo. Por defecto tenemos el mismo que nos permite los datos climáticos, tanto precipitación como temperatura. Pero en nuestro caso vamos a lanzar este modelo desde 1999. Y ahora os explicaré por qué desde el 99. Intentar utilizar años completos, ya que así evitáis cualquier error futuro, desde el 1 de enero del 99 hasta el último dato que tenemos, que sería el 31 de diciembre de 2019. Si vamos a la siguiente parte, ya hemos puesto el Set Your Simulation Period, vamos a elegir los archivos de salida. Para eso vamos a Choose Output to Print y lo primero que nos viene por defecto es Warm Up Period. Es el periodo que va a utilizar el modelo como calentamiento, es decir, para que los parámetros no empiecen con un valor inicial de 0 y poco a poco vayan cogiendo un valor por defecto. Nosotros vamos a utilizar el valor 1, eso significa que el primer año, 1999 va a ser de calentamiento, es decir, no nos va a dar resultados de ese año. Vamos a utilizarlo como calentamiento. Por tanto, ponemos aquí valor 1. A continuación, nos muestra una tablita de cuáles son los datos del modelo SWAT que queremos extraer. Como tiene tanta información, nos interesa filtrar mucho esta parte para no generar modelos SWAT muy pesados. En principio, a mí lo que más me interesa serían los valores medios de toda la cuenca. Como veis, en la parte superior, si hacemos clic, se selecciona todo. Si lo quitamos, se deselecciona todo. Nosotros vamos a mantener seleccionado la parte de Average. Y para ver los resultados del modelo y poder calibrarlo a posteriori, los otros archivos que me interesan serían el channel a escala mensual, que me generará el archivo channel SD, así como en caso de que queráis calibrar el modelo con otros datos que no sean solo de caudal, también puede ser evapotranspiración, humedad del suelo, etcétera, podéis imprimir el archivo en el apartado Water Balance, el archivo Basin o Basin WB. Marcando estas opciones, vamos abajo del todo y ya vemos que ya nos pone de lanzar el modelo SWAT. La opción de escribir input está marcada por defecto. Esta sería la versión que vamos a utilizar del modelo SWAT Plus. Y también queremos ver los archivos de salida al final de los mismos. Por tanto, le damos a Save Settings and Run SWAT Check, abajo a la izquierda. Y esperamos a que se realice la simulación. Una vez terminada la simulación, nos aparecerá la siguiente ventana con las opciones de Run SWAT Check, el cual veremos en el siguiente vídeo. Open SWAT Plus Toolbox es una herramienta para hacer una calibración automática del modelo SWAT Plus, que también lo veremos en vídeos posteriores. Y a nosotros lo que nos interesa en este apartado es guardar nuestro escenario. Para eso le damos a clic a Save Escenario y nos pedirá que le demos un nombre a este escenario. Nosotros lo vamos a llamar escenario _default. Le damos a guardar escenario y si queréis ya podemos abrir la carpeta de salida que nos ha generado SWAT. Para eso simplemente le damos directamente a Open Escenario Directory y nos abre la carpeta de salida del modelo SWAT Plus. Toda la información que nos interesa a nosotros estaría en esta carpetita que se llama Texting Out, que es como la carpeta base del modelo SWAT Plus. Y dentro de la misma pues tenemos toda la información que ha generado. Espero que esta parte te haya sido útil. Nos vemos
en el próximo vídeo.